La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano y como siempre con nuestro hermano Carlos. Así es, Arturo. Dios le bendiga a todas las personas que están allá en su casita y las personas que nos siguen por las redes sociales. Dios le bendiga mucho y un día más, un lunes más de este mes. Así es, y no como siempre, porque nuestra hermana Joana estuvo verdad. el lunes pasado con nosotros. Como casi siempre. Ok, entonces nada, señora, en el día de hoy ya entrando a un nuevo tema que estamos tratando, dicho sea de paso, las mujeres el miércoles estuvieron abriendo con el tema sobre la santidad, el por qué debemos ser santa. Entonces nosotros, y también el jueves, el pastor, el viernes, los jóvenes estuvieron también con relación al tema de lo que es la santidad. Y nosotros ya en el día de hoy que vamos a tener nuestro primer programa con relación al tema de la santidad. Ese es el tema que estaremos tratando durante todo este mes. Y en el día de hoy estaremos hablando con relación ser santo en un mundo de pecado, Carlos. Ser santo en un mundo de pecado. Con un sistema completamente. Pues eso lo dice la palabra del Señor, un sistema controlado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya tú sabes. Y aún ahí, en ese medio de ese mundo, Dios está llamando a que debamos imitarlo a Él, porque Él es santo, que nosotros seamos santos. Entonces vamos a ver, ¿verdad? ¿A qué se ¿A qué refiere? se está refiriendo? ¿De qué habla y en qué consiste todo lo que tiene que ver la santidad desde el punto de vista bíblico, Carlos? Ahí, porque siempre hablamos desde el punto de vista bíblico todos estos temas, no a través de tradiciones y Lo que yo creencias y lo que pienso. yo pienso, no, claro que no. La Biblia debe de ser nuestro norte. Carlos, y antes de entrar a las informaciones y damos este puntito, las informaciones que tenemos con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, un puntito y aparte, y quiero dar una información que corresponde a todos nosotros, y es que para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibirá un informe, Carlos, sobre las contradicciones percibidas entre la libertad de religión o creencias y la protección contra la violencia y la discriminación por la orientación sexual o identidad de género, conocido como SOGI por sus siglas en inglés. Dicha informe se presentará en la sección del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso será en este 2023, en el mes de junio, en esa 53 edición de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y nada, Carlos, esas son informaciones que nos llaman poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque de esa misma manera fue que sacaron lo que es la Biblia de las escuelas en los Estados Unidos cuando entró la teoría de la evolución. La teoría de la evolución iba en contra, había una contraposición entre la creación y la teoría de la evolución. ¿Y qué se hizo? Se sacó la Biblia de las escuelas y entonces quedó la materia de la evolución, y por eso tenemos todo lo que hoy día estamos mirando. Entonces, entonces la protección de la identidad de género y demás, ellos entienden que la libertad es religiosa. Hay ciertas contradicciones. No permite esa libertad de pensamiento. Entonces ahí será tocado ese tema en esa asamblea en junio, ahora en este mes de junio. Y ya ustedes saben, señores, esto es, y todo es enfocado en todo. En acabar con los principios. Los frentes que están haciendo resistencia contra este sistema
Sí. de maldad. Que se están reagrupando, Arturo. Claro que porque sí. ya hay muchas cosas que han fallado, como la ideología de género, ya no está tan, ya se ve que se le está viendo, como que dice, las aristas de falla. También el lenguaje inclusivo ya Todo se eso, entiende que ya está cayendo, entonces se van a reinventar. Ciertamente, eso es así. Pero la lucha no va a acabar, Sí, eso sí. le aseguro. Entonces, nosotros ya dando la notita informática en este espacio de las informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, queremos decirle que nosotros tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y luego nuestro culto de acción de gracias a Dios los días martes, verdades bíblicas, y los jueves tenemos culto a partir de las 7 de la noche. Los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde, pero este sábado estarán los adolescentes 5:30 de la tarde, ellos van a estar reuniéndose este sábado. Así que ya ustedes saben, son informaciones con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia, el desarrollo de nuestra comunidad de fe. Entonces, en el día de hoy, como dijéramos en la parte de la introducción, sexanto en un mundo de pecado, Carlos, controlado como dice el libro de, o mejor dicho, la carta a los Corintios, capítulo, 2 Corintios, capítulo 4, donde establece y dice que el príncipe de este mundo, que es el diablo, Satanás, así es el es. príncipe controlado, está... Entonces ahí se nos está dando un mandato de que seamos santos en este mundo de pecado. Entonces, tú sabes que ahora que tú hablaste de lenguaje inclusivo, que una de las estrategias de la ideología de género, tú sabes que vamos a decir, el mundo piensa o visualiza, o vamos a decir las naciones visualizan el mundo a través de su cultura, a través de la cultura. O sea, cuando Carlos Ávila se le habla de un vaso, y a mí también, inmediatamente llega una imagen de que es un vaso, del artefacto, ¿verdad? Ese basado en ya un conocimiento previo de haber interactuado. Exactamente, con eso. Por eso entonces siempre se está apuntando tanto a la cultura, porque los pueblos ven el mundo a través de una cosmovisión cultural. Y ¿verdad? crean sus códigos de comportamiento y también de acción basado en lo que aprendí. Y se va entonces pasando de generación en generación a generación. Entonces, cuando Carlos llega a nosotros la palabra santo, esa imagen que llega a nuestra mente, ¿qué imagen es? Esa es la imagen de una persona psicorrígida, aburrido, que no pisa el suelo, que anda caminando por el aire. Exactamente. Ya está hipócrita, fariseo. Exactamente. ¿Cuál es la imagen que llega a ti cuando escuchas la palabra santo? Sí. Si esa es la imagen que llega a ti cuando tú escuchas la palabra santo, entonces debo decirte que tienes una fuerte resistencia con lo que es el crecimiento el crecimiento de nosotros, que debemos tener un crecimiento en gracia en lo que es la santidad de Dios. Así es. Entonces, ahí debemos nosotros inmediatamente irnos y tratar de ver cuando la Biblia se está refiriendo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué nos llama? ¿A qué nos llama la palabra del Señor cuando habla de que nosotros debemos de ser santos en este mundo controlado, ¿verdad?, por la maldad? Entonces, Carlos, inmediatamente nosotros vamos a leer el texto que tenemos, el texto base, o sede que nosotros tenemos, que es Primera de Pedro, sí. El capítulo 13 al 16, para estar bien, ¿verdad?, en contexto todo. Perfecto. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado a ser santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y eso está, cuando dice escrito está, eso está escrito en Levítico 11, 44 y 45. Porque él está citando la ley. Él se está citando exactamente la ley. Entonces, fíjate, Carlos, ahí inmediatamente nosotros tenemos que ver que cuando habla, tenemos que poner el texto en su contexto. Siempre acostumbramos a esto. Esta carta fue originalmente escrita a los hermanos de Asia Menor.
Allá, si tú te vas al encabezado, tú dices que Pedro, el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, son Asia Menor. Originalmente, esta es una carta universal, Sí, pero sí. originalmente fue escrita a los hermanos de esa... De los ¿verdad? hermanos judíos que estaban ahí en esa área. Expatriados exactamente en esa área. Entonces, Pedro, que hablamos tanto de Pablo, Pedro viene desarrollando todos unos 12 versículos con relación a lo que tiene que ver con los indicativos. Ejemplo, los indicativos son los hechos. Ejemplo, la gran salvación que tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de cuidarla? Porque la herencia que nosotros vamos a tener no se compara con los padecimientos que nosotros estamos teniendo. Y ellos, dicho sea de paso, iban a tener. La iglesia del primer siglo, en ese momento, fue una de las persecuciones más horrendas que pudo haber tenido en la persona de Nerón. La tuvo luego de que el apóstol, tiempo después de que el apóstol Pedro le escribiera esta carta a estos hermanos. Es una carta de motivación a que el individuo abrace todo lo que es ese entendimiento que tiene de lo que había hecho Cristo por ellos o por nosotros. Así Entonces, es. por eso que usted ve que dice, cuando Carlos inició a hablar de eso, que dice, por tanto, eso significa finalmente. Sí, sí. Eso es el que viene desarrollando. Basado en lo que ya he dicho, Exactamente. la conclusión es esta. Exactamente. Por tanto, entonces dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Actívenlo. Exactamente. Actívenlo. Levántenlo. Exactamente. Y cuando habla de la palabra los lomos, no se está refiriendo a los hombros. El lomo del hombre es la cintura, no son los hombros. Cuando dice ceñir los lomos, se está refiriendo a ceñir la cintura, ceñir los lomos. Pero entonces, en la antigüedad, Carlos, que ya ahí vamos a interactuar inmediatamente, se tenía las personas usaban una túnica larga, y cuando iban a entrar en combate o en una actividad que ameritaba una acción brusca, se levantaban, se recogían esa túnica y se la amarraban o se la apretaban a un cinto de cuero en la cintura. Entonces decía, se la apretaban ahí, porque si se la dejaban suelta podían quedar enredados entre la túnica y caerse y dañarse. Entonces, cuando dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, es para la acción. Ahora, y es el entendimiento, no es de lucha de poder. Abrirlo. Exactamente. Y es importante, ¿por qué debían ellos en ese momento abrir el entendimiento? Porque Jesús trajo todo un desarrollo de cómo el ser humano tenía la libertad ya de la fe. Cómo encontramos en Jesucristo una libertad de que esa ley ya no nos cautivaba. Ahora, pero era un desarrollo de cómo manejar, de cómo obedecer la ley siendo libre. Exacto. Entonces lo que él dice, no, está bien que ahora somos libres, Cristo nos libertó, pero debemos de tener ya un cambio de actitud. Claro. Entonces debemos de ceñir, decir, prepararnos, estar atentos, debemos de ahora cambiar, prepararnos ahora para el camino que de ahora en adelante debemos entonces iniciar. Claro, claro que sí, Carlos, porque y entonces es como lo mismo, él le está diciendo, mira, lo mismo que este hombre, el individuo hace con la ropa, que se aprieta y se la... Así mismo tú Tiene debes que de hacer prepararte. con el entendimiento, el pensamiento. ¿Cómo? Bueno, amarrar ese entendimiento que tú tienes de lo que Cristo hizo por ti, por mí, en la cruz del Calvario, y que todas estas vicisitudes, todo este mundo que se está cayendo a pedazos y tantas dificultades que tenemos, no se comparan con la gloria venidera. Sí, sí. Entonces, una motivación que le está dando el apóstol Pedro a estos hermanos expatriados de Asia Menor. Entonces, ahí continúa diciendo, Carlos, como dice el versículo, dice diciendo, sed sobrio y esperad, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, Así o sea, es. la segunda venida de Cristo. Así es. Entonces, sobrio es una persona totalmente Activo de sentimiento, fuera de cualquier cosa que lo moldee. Exacto. Vamos a decir, que no se deje manejar. Es decir, que Exacto. tiene que estar con una mente afilada. Exactamente. Y entonces lo otro es que entonces,
para esperar por completo la gracia. Que ahí entonces muestra un camino de progresión. Exactamente. Porque nosotros tenemos la gracia del Señor, pero no completamente. Cuando en la segunda, ahí tendremos la gracia completa, un cuerpo glorificado. Sí. Una mente nueva. Una mente uno nueva. En Cristo sería. Exactamente. Entonces le está dando esa motivación para que prepárense, ciñense. O sea, lo mismo que hace el individuo con la ropa, háganlo con su pensamiento. ¿Por qué? Porque, Carlos, nuestro sistema de valores debe de cambiar. Inmediatamente venimos a los pies del Señor. Sí. Es importante, Arturo, las personas que entiendan y dicen, sí, pero estamos hablando con cristianos. Es que cuando nosotros no entendemos, y por eso la santidad se malinterpreta. A una persona viene al evangelio, entonces ya viene Dios, transforma, le da la santidad, lo santifica, vamos a decir, lo santifica. Nosotros creemos y comenzamos a descartar ciertos deseos y cosas que hay dentro de nuestra carne, que son las que van a comenzar a llevarnos continuamente a hacer cosas que posiblemente ya no vayan acorde con la manifestación de lo que ya nosotros hemos hecho, que es aceptar a Jesús. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pedro en eso? Sí, entendemos ya que ustedes han sido transformados, son nuevos, pero entonces ahora tienen que estar atentos. Tienen que iniciar una lucha porque ustedes tienen que ser santos. Entonces, el cristiano que se descuida y piensa que ya llegó, el cristiano que se descuida, y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de que nuestro comportamiento debe ser día a día moldeado, y entonces él nos está diciendo que ese caminar únicamente es con el entendimiento. Y el entendimiento viene en la palabra de Dios. Exactamente. Sí. Abre los ojos, investiga, indaga, aumenta la manera en que percibes las cosas, porque tú estás llamado a caminar en santidad. Así es. Ahorita yo te decía que el mundo ve las naciones, los pueblos ven al mundo a través de lo que es su cultura, a través de la cosmovisión cultural. Nosotros estamos llamados a ver al mundo a través de una cosmovisión bíblica. De la Biblia. Ahora, ¿cómo lo hago? Cuando el mundo me dice que esas cosas no son necesarias, o cuando me obliga a no caminar basado en las Escrituras. Así es, porque el sistema va en contra completamente. Claro que sí, porque la Biblia es supracultural, está por encima de la cultura. Entonces por eso, a donde quiera que yo estoy, la palabra debe de ser la forma a donde yo debo conformar mi carácter. Esa es la palabra del Señor, no al sistema cultural del lugar donde yo me encuentre. Así es. Entonces, fíjate cómo sigue diciendo entonces el 14, como hijos obedientes, no os conforméis. Tú oyes, que no te conforme a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Sí. O sea, sigue luchando, lo tienes. Sí. Te has dado cuenta que sigues aún dentro de ti tratando de que hagas cosas que no son correctas. Exacto. No te conformes, no te detengas. Exacto, porque eso lo tienes que hacer tú. Sigue intentándolo. Exactamente. Sigue buscando la forma de que eso no te controle. Claro, porque la responsabilidad es tuya y es mía. Sí. Por eso la santidad, la santificación es sinergista, que depende tanto del individuo como del Espíritu Santo, que en dependencia del Espíritu Santo es que yo voy siendo capacitado, o mejor dicho, transformado a la imagen de Cristo, como lo establece Romanos 8:29. Entonces, aquí, fíjate que dice, mi tabla de valores o mi sistema de valores necesariamente deben de ir cambiando según yo voy conformándome a lo que establece la palabra. Y mi entendimiento es renovado. Cuando mi entendimiento va siendo renovado, mis valores van cambiando. Si un individuo no sigue comportándose como una persona que no ha conocido al Señor, eso significa una de dos: o no es creyente, o en su defecto vive en ignorancia. Vive en ignorancia. ¿Por qué? Porque no sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Y mira, y tú que dices que vive en ignorancia, porque aún esa persona teniendo esos deseos de querer hacer cosas que van en contra de Dios, dice aquí que vivir una vida, que es materializarlo, es decir, cómo vivimos es lo que se hace santo. Es decir, la manera en cómo yo me comporto es lo que es santo. La manera en cómo yo actúo es lo que es santo. No necesariamente lo que yo tenga dentro. Así es. Porque yo tengo una lucha. Y la carne no se santifica. La carne se santifica basado en ir sometiéndola. Se disciplina. Si no, la carne la va a quemar Dios en su momento y la va a quitar a nosotros. ¿Qué es lo que nos indica a nosotros? Mira, tú que tienes ya tú que entendiste que debes ser santo. Entonces los actos, todas las cosas que hagas, de ahora, que no es hipócritamente,
no hipócrita, No, sino no. que tú con una convicción clara en la palabra de Dios tienes que saber que tu comportamiento debe ser diferente. Claro que sí, claro que sí. Y fíjate que sigue diciendo así, sino como aquel que os llamó, oye, fue un llamado, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No, Así es. no es una área, Ávila. Mira, nosotros no tenemos el tiempo ahí en la pantalla, fácilmente nos pasamos. No es nuestra manera de vivir, en todas nuestras maneras, en mi trabajo, cómo yo trabajo, cómo Carlos trabaja, cómo nosotros, ahora sí, cómo nosotros, sí, porque nos pasamos de contentos, cómo nosotros hacemos las cosas, de qué manera yo lo hago. Si lo hago de una manera... También hipocresía, porque eso es lo que hacían los fariseos. Ajá. Los fariseos, porque es que ya la intención de tu corazón es donde cae la santidad del ser humano. ¿Qué quieres hacer? Así es. Entonces, los fariseos, su intención no era nada de eso, era simplemente aparentar. Aunque por dentro fácilmente cuando no lo veían hacían lo que les quería. Entonces, también tenemos que cuidarnos que no es hipocresía que nos está llamando No, Dios a no, para tratar nada. de vivir y aparentar que yo sí soy santo. No, es que también mi deseo debe ser agradar a Cristo y que mis acciones entonces vayan basadas en ese deseo de agradar a Cristo. El versículo entonces 16 que dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy es. santo. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? ¿Verdad? ¿Y cómo podemos... ¿Qué entonces, en qué consiste, qué significa cuando en términos concretos ser santo? Ser santo significa en términos concretos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios Así es. odia. Carlos Y Ávila. crear Eso- esa sinergia de Exactamente. querer. Y en primera instancia, la palabra santidad significa separación. Tú y yo fuimos separados, porque, oye, como dice, escrito está, porque, ¿a dónde dices? Sé también vosotros, ¿dónde está? Sino como aquel que os llamó, ¿verdad? Te llamó a ti, me llamó a mí. Es santo, vosotros sois santos también. Entonces, lo que me está diciendo a mí es lo siguiente, es que yo soy santo, todo creyente necesariamente debe ser santo o Así es es, así santo, es. porque no es no como para un grupito, porque Dios te llamó a ti, me llamó a mí. En primera instancia, nosotros somos santos. Ahora, ¿qué ¿Qué sucede? nos santifica? ¿Qué nos va santificando? Nos va santificando lo que es, en primera instancia, la aplicación, el conocimiento y la aplicación de la entendimiento de la palabra palabra de del Dios. Señor en nuestras vidas. El Espíritu Santo usa esa palabra, pero también hay otros medios de gracia usados por el Señor, como es la oración, como es el ayuno, como es vamos a decir, la coinonía en la iglesia con los hermanos. Y cómo en la iglesia Dios usa la santidad ¿cómo yo me santifico en la iglesia? Bueno, cuando tú puedes visualizar qué nivel está tu orgullo, tu egoísmo, Sí. a través de cosas que se dan, entonces tú tienes que... Cuando estás en una actitud y ves que no actuaste como debiste actuar, eso es como un termostato y te dice, mira, tú necesitas buscar más de Dios. Exactamente. Colosenses 1 al 9:12 dice, por lo cual también vosotros desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Así conocimiento es importante para que mi vida sea santificada. Es importante todas esas cosas que hacemos, la oración y todas esas prácticas, pero sin el conocimiento. Cuando viene el enemigo, nosotros cedemos. Así es, claro, claro. Y recuerda que lo que me va a dar ese gran gozo, ese eterno, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, es la santidad del Señor. Así es. Porque es que ahí es donde está el detalle. Entender que Él está con nosotros Y también. la santidad y el gozo no se contraponen, porque ahí es donde está el detalle. Hay gente que entiende que un Dios santo es un Dios que está, ¿verdad?, acechando, que Carlos Ávila es una especie de matagozo cósmico, que está acechando que Carlos Ávila se está pasando de contento y Sí, le está sí. diciendo, está como gozando Está muy- demasiado. está muy contento, Está muy tú. contento. Y Tiene que estar, no, el gozo y la santidad no se contraponen, todo lo contrario. Para yo sentir esa plena felicidad, ese pleno gozo, necesariamente debo de conocer Sí, y sí. ser cada día más santo, cada día apegarme, vamos a enmarcarme Sí, sí. a lo
lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y entender que la santidad no es externa, la santidad inicia en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestros deseos y se materializa, pero inicia acá, inicia en nuestra mente, es decir, que no es yo verme, ponerme blanco completo, no es yo caminar, no es yo creer que ya yo no hago, no son esas cosas materiales, tiene que ver con mi actitud, cómo yo me comporto como padre, cómo yo actúo como empleado, cómo yo cumplo mis deberes como ciudadano, Así es. cómo yo respeto las leyes, cómo actúo cuando alguien me hace algo, Así es. cómo yo cumplo con los deberes de hijo. Así es. Ahí es que se manifiesta la santidad. Ahí es donde está el detalle. Por eso un hermano santo, un creyente santo, no pasa desapercibido en este mundo de pecados. Sí, sí. Por eso es que necesariamente ese individuo es relevante, porque donde quiera que se encuentra, él es diferente. Y la gente dice, pero ¿y a qué le dice? Pero es que tú eres un cristiano, como que yo no logro, porque los demás cristianos no son Porque como tus tú. acciones son diferentes al Son sistema. diferentes Tú al cuando sistema. llega algo lo haces totalmente diferente a cómo, Eso es a cómo debería de funcionar el creyente. Exactamente. Y eso es lo que significa ser santo en un mundo. Y Así podemos podemos ser santos. Somos llamados, podemos porque somos... Somos santos. sí. Somos santos. Esa es la palabra. Ya somos somos- santos. Ya somos santos porque fuimos apartados. Sí, sí. Ahora, nosotros podemos, vamos a decir, llevar una santidad como Cristo perfectamente. Bueno, el único Jesús. Sí, sí. Y hay un proceso. Y hay un proceso. Él tiene un plan para que eso pueda ser, Exactamente. para que eso pueda ser una realidad. Pero necesariamente nosotros vamos a luchar continuamente con esta carne, y esa lucha es lo que identifica el deseo de yo querer conformarme al carácter de Cristo. Sí, y a dónde está el detalle. Y que mientras tanto yo estoy tratando, luchando. Sí. Dios- No nos detengamos. Exactamente. No nos detengamos. Así es. No tenemos más tiempo para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Enciéndete una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye,